lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 en la primera hora por la señal de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Ayer en este espacio dialogamos con la jurista María Dolores Miño, quien patrocina al periodista Rafael Cuesta Caputi. Rafael Cuesta en febrero del año 2000 fue víctima de un atentado que casi le cuesta su vida. Un sobre con un cassette le había llegado a su oficina en la Vicepresidencia de Noticias de TC Televisión en Guayaquil, en el edificio de la Avenida de las Américas, y el momento que abre el sobre le estalla. Era un artefacto explosivo. Rafael se salva de milagro de perder la vida, y a partir de ese momento inicia un camino para presentar una reclamación al Estado ecuatoriano. Finalmente, nos explicaba María Dolores Miño, el caso no llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se suponía que había un acuerdo para que el Estado ecuatoriano repare a Rafael Cuesta. Hay una resolución además de la Corte Constitucional en este sentido que le ha llamado la atención al gobierno ecuatoriano. Nos ha dado los argumentos del día de ayer María Dolores Miño, pero es importante conocer a la otra parte, porque Dolores Miño señalaba justamente el papel del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en este caso. Escuchemos qué ha hecho el gobierno, y en este caso esta cartera de Estado, sobre el caso de Rafael Cuesta, para obviamente tener la otra visión, la otra cara de este tema. Y le quiero agradecer a Patricia Salazar, que visita nuestra mesa de trabajo y es abogada, y se desempeña como subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, qué gusto. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta invitación. A ver, ¿cuál es el rol, el papel de ustedes en el caso de Rafael Cuesta? Porque María Dolores Miño ayer, conversando en este espacio, ella advierte que el Estado no ha cumplido con la reparación sobre el periodista Rafael Cuesta. ¿Cuál es la versión de ustedes? Ya, en cuanto a su pregunta sobre el rol del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, una vez que termina el litigio interamericano que lo lleva adelante la Procuraduría General del Estado, compete entonces al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cumplir con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión emite informes de fondo, mientras que la Corte Interamericana emite sentencias, ¿ya? Uno de los temas que señalaba el día de ayer la abogada del señor Rafael Cuesta es que en un caso específico, en el caso de Palacios Urrutia versus Ecuador, ya se había pagado el monto de la compensación económica, y creo que por ahí podríamos empezar a señalar las diferencias y cuál es nuestro papel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando emite una sentencia, emite unos montos de reparación económica, unos montos de compensación económica que están ya claros, muy determinados. Entonces, lo que hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es requerir esos recursos al Ministerio de Finanzas y paga esa compensación económica, así de sencillo. En el año 2022, por ejemplo, nosotros pagamos 6 casos, en el año 2023 pagamos 5 casos, y solo por mencionar alguno de ellos está el de Palacio Urrutia versus Ecuador, Huachalá Chimbo y otros versus Ecuador, el caso Aroca Palma y otros versus Ecuador en estos 2 años, ¿no? He mencionado 6 casos en el 2022, 5 casos en el 2023. ¿Qué pasa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A diferencia de la Corte, la Comisión no determina un monto en sus informes de fondo. Digamos que las sentencias, por llamarle de alguna forma, de la Comisión Interamericana se llaman informes de fondo. Y ahí no emiten un monto, no definen un monto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? Acordar con las víctimas de estos montos en base a ciertos parámetros, ¿ya? Ese es el primer trabajo que nosotros tenemos. Debo mencionar que la Comisión Interamericana va a emitir una disposición de entregar una compensación económica, pero también de realizar otras acciones como disculpas públicas, por ejemplo. Eso también debe ser una acción que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos va a coordinar. Para nosotros poder establecer este monto de la compensación económica, hemos emitido, como señaló la abogada el día de ayer, un reglamento. Este reglamento está apegado a la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
nosotros no podríamos emitir una normativa que esté alejada de lo que la Corte Interamericana ha precisado en sus diferentes sentencias, y eso fue lo que hicimos. Antes de profundizar en lo que se determina en ese reglamento como tal, yo quiero tener clara una parte. ¿Cuáles son estas partes que acuerdan estos parámetros y estos montos? ¿Cuáles son las partes? Exactamente a eso iba con la mención al reglamento. Son dos partes de inicio, ¿no? Son el daño material y el daño inmaterial, ¿ya? El daño material comprende el daño emergente y el lucro cesante, ¿ya? En el reglamento nosotros hemos definido, haciendo caso de lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es el daño material? El daño material corresponde al daño emergente y al lucro cesante. El daño emergente son todos los gastos en los que incurrieron las víctimas identificadas como resultado de la vulneración de derechos. Y el lucro cesante son los ingresos dejados de percibir o la pérdida de estos como resultado de una vulneración de derechos, ¿ya? Eso es el daño material. El daño inmaterial, ¿qué es? Son los sufrimientos, aflicciones causadas a las víctimas identificadas por la obligación internacional, el menoscabo de valores muy significativos para ellos y las alteraciones de carácter no pecuniario en condiciones de existencia a la víctima o víctimas, ¿ya? Esto definido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue definido aleatoriamente por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces estamos hablando de que estos dos factores que debemos tomar en cuenta son daño material, daño inmaterial, y dentro del daño material, daño emergente y lucro cesante. Ok. En este punto yo me voy a permitir mencionar cuál es la aspiración económica del señor Rafael Cuesta. Y no estoy siendo infidente en este caso porque esta aspiración económica consta en la sentencia que emitió la Corte Constitucional. Hay una mención de esa aspiración económica. Se trata de $300,000, ¿ya? Está aquí mencionado, por eso estoy indicando que no estoy siendo yo infidente. Está en la sentencia de la Corte. Está en la sentencia de la Corte. Es público de alguna manera. Es público, esto es público. La gente puede acceder a esta sentencia. Es la sentencia 13-21-AN/23. La gente puede acceder a esta sentencia, ¿no? Entonces, en esta sentencia se mencionó por parte de la defensa del señor Rafael Cuesta y por él mismo que su aspiración económica es de $300,000. Y en este punto yo sí quiero aclarar que nosotros tenemos el mayor respeto por el señor Rafael Cuesta y por todas las víctimas con las que nosotros debemos trabajar en este tipo de acuerdos. No hay ningún tipo de animadversión. Ayer se mencionó que tal vez habría algún tipo de tema político en este tema. Nosotros somos técnicas. Las funcionarias que trabajamos en la Secretaría de Derechos Humanos y específicamente en la Dirección de Reparaciones somos funcionarias servidoras públicas técnicas. No hay aspectos políticos que valorar en este tema. Nosotros hacemos un trabajo de tipo técnico. Entonces, ¿qué tenemos aquí con la aspiración económica del señor Rafael Cuesta? Que lamentablemente sus asesores jurídicos han presentado, y solo de 4 casos, de 4 documentos que pude yo, mientras preparaba esta intervención, un poco volver a revisar, en 4 casos, la composición de esos $300,000 es diferente. Y en este punto también quiero hacer un brevísimo paréntesis para indicar que, claro, una vulneración de derechos humanos es difícil de cuantificar en términos económicos. Nosotros estamos conscientes de eso. Es complicadísimo, es delicado hablar de vulneraciones de derechos humanos en términos económicos. Pero ese es el trabajo que nosotros tenemos. Si es que la Corte Interamericana no determina un monto y la Corte Constitucional en su sentencia de el mes de agosto de 2023 tampoco determinó un monto, lamentablemente nos toca a nosotros seguir con este trabajo de la definición del monto, ¿ya? O sea, el problema es el monto. Ese es el problema. No está definido el monto. Ese es el problema. El problema es que ¿quién lo define? nos tenemos que trabajar entre la víctima y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el equipo que yo encabezo, en la definición del monto a partir de los parámetros que les he mencionado, daño material, daño inmaterial. ¿Qué ha pasado? En estos 4 documentos que yo he podido determinar, 2007, los $300,000 están compuestos de una forma que está aquí señalada.
$100,000 para el señor Rafael Cuesta, $50,000 para su esposa, para su hijo, para su hija y para su otra hija. 50,000 para cada uno. Cada uno, exactamente. ¿Sí ve? Ahí está cómo está compuesto los $300,000. Vamos al 2008. La composición va cambiando, ¿ya? En cuanto a daño inmaterial, se mencionan 170,000 y se añade como daño material $30,000 para costos de hospitalización, $30,000 para guardias de seguridad, $30,000 para traslado de la familia fuera del país y $40,000 para la pérdida de asesorías de comunicación. Lo mismo pasa en el 2020, el monto, la composición de los $300,000 va cambiando. Los valores. Exactamente, los valores. Llegamos al 2023 y ahora los costos médicos tienen el valor de 25,700, la seguridad personal 37,000, la reubicación a la familia 60,000 y las remuneraciones dejadas de percibir 96,000. ¿Ya? Acordémonos que en el año 2008 las remuneraciones dejadas de percibir eran 40,000. No, es imposible que una remuneración dejada de percibir en el año 2000 cambie de esa forma, ¿ya? Del año 2008 se nos presenta un valor de 40,000, o se le presentó en ese momento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $40,000, y en el año 2023 sean 96,000. ¿Qué decimos nosotros? Ok, vamos a trabajar con los valores del 2023, con lo que se nos presenta en el 2023. Tenemos la buena fe y la apertura de trabajar de esta forma. Entonces, y se añade en el 2023 $50,000 de costas y gastos para los abogados. Daño inmaterial, 50,000. Solo una cosa adicional. Esos valores que han ido cambiando con el paso del tiempo han sido presentados o propuestos por la víctima. Así es, así es. Y yo tengo aquí los documentos. Este es el documento del año 2007. Este es del año 2008. Este es el del año 2020, presentado por la Universidad Internacional de Ecuador, Centro de Estudios por la Transparencia y Derechos Humanos, firmado por la abogada del señor Rafael Cuesta. Este es el del 2023, por la firma Gentium Law, Generamos Soluciones, firmado por la abogada de la víctima. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con los últimos montos presentados, con los del 2023. Daño material, 218,700, suma todo aquello. Daño inmaterial, le decimos a la abogada acordamos con la abogada del señor Rafael Cuesta, utilicemos el caso análogo de Palacios Urrutia para la definición de daño inmaterial, porque lo que omití mencionar es que daño inmaterial se define, y lo hace esto la Corte Interamericana también, a través de casos análogos. Entonces no nos inventamos el daño inmaterial porque, claro, los sufrimientos de una persona, ¿cómo se cuantifican? Los sufrimientos, las angustias, este tipo de temas que incluye el daño inmaterial, ¿cómo se cuantifica eso? Entonces, ¿qué hace la Corte? A través de casos análogos, y eso nosotros también lo tomamos de esa forma. Entonces decimos, definamos a través del caso Palacios Urrutia versus Ecuador, ¿cuánto determinó la Corte en ese caso? $30,000. ¿Cuánto determinó la propia Corte Constitucional por el retardo en un caso similar al que estamos abordando? $5,000, exactamente. Costas y gastos, en el último caso sentenciado al Estado ecuatoriano, el caso Aguinaga y John, fue de $15,000, total $268,700, ya, ok. Tenemos ese monto definido con la abogada del señor Rafael Cuesta desde mayo de este año. Eso han acordado las partes. O sea, ya no los 300,000, sino este monto. Hemos definido este monto. Repite el monto. 268,700. Este monto definimos. O sea, hay un acuerdo sobre ese monto. Hemos definido, sí. ¿Y? O sea, nosotros llegamos en mayo a este monto. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Respaldar este monto. Nosotras... ¿Respaldar en qué? ¿Qué significa ¿Cómo? eso? Permíteme. Siga usted. Sí, y a eso quiero sumar algo. Porque si desde mayo ya existe este acuerdo, digámoslo así, María Dolores Miño ha señalado que no ha habido un acercamiento por parte del ministerio hacia Rafael Cuesta y que por ello, hacia finales de octubre, se ha enviado un oficio, en este caso a la entidad, pero que no ha existido respuesta. ¿Por qué ella alega esto? La verdad, yo no comprendo por qué ella no menciona todo esto. Tampoco en la audiencia de la Corte Constitucional ella omite mencionar este tema, que ya tuvimos una reunión en el mes de mayo y que ya definimos esta cantidad. No lo menciona. O sea, lamentablemente yo
no estoy en la cabeza de ella para saber cuáles son sus estrategias jurídicas que le impiden mencionar que ya tenemos esta predeterminación, ¿no? ¿Qué pasa desde el mes de mayo? Yo he hablado con ella y le he dicho, necesitamos respaldar este tema. ¿Qué es lo que ella nos responde al respecto? Ella nos dice que en una reunión que tuvieron el 17 de marzo del 2022, habían acordado con las autoridades de ese entonces del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos la no presentación por parte del peticionario de facturas, ¿ya? Yo soy una servidora pública. Todos los servidores públicos que seguramente nos estarán escuchando saben que no se pueden ejecutar fondos públicos sin respaldos. Es imposible que alguien... Y en el caso, es inevitable hacer la comparación. Y en el caso de Emilio Palacio, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana y pagar e indemnizar por parte del Estado, ¿tuvo que presentar facturas o respaldos? No, porque ya había una sentencia que decía un monto. Y aquí se necesita un respaldo. Aquí sí se Y si necesita. no tiene las facturas, verá que es una situación compleja, pues Rafael seguramente salió del país Exacto. de un momento a otro y no exacto. regresó. Exacto, y ahí va mi explicación, Como no es posible no entregar dineros públicos sin respaldos, nosotras en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para conseguir esos respaldos. Entonces le voy a poner un ejemplo de lo relacionado con los costos médicos. Nos hemos dirigido a la Clínica Guayaquil y les hemos solicitado que ellos nos proporcionen a nosotros las facturas de la atención que recibió el señor Rafael Cuesta en esa época. Nos han dicho que no tienen ellos la obligación de tener las facturas tanto tiempo. Les hemos dicho, ok, ustedes emitieron un certificado médico donde se menciona qué atenciones médicas recibió el señor Rafael Cuesta. Por favor, díganos esto cuánto les costó en el año 2000. No podemos entregarles solo los valores actuales. Y eso han hecho, nos han entregado valores actuales de la Clínica Guayaquil. Al menos de eso ya tenemos. Valores actuales de las intervenciones del señor Rafael Cuesta en la Clínica Guayaquil. Como una referencia. Como una referencia, exactamente. Luego hemos acudido a una empresa de seguridad privada para que nos entregue una proforma de cuánto pudo haber costado una seguridad privada en el año 2000 de las características que nosotros, con los parámetros que nosotros tenemos. Nos han indicado que, por ejemplo, podría ser $600 mensuales a una persona, lo hemos multiplicado por 8 meses, por 4 guardias que nosotros decimos pueden ser que el señor Rafael Cuesta estuvo cubierto por 4 guardias, $19,200, ¿ya? Y así nosotros hemos ido alimentando cada uno de estos parámetros. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha estado trabajando incansablemente por tratar de identificar estos temas. Pero a donde yo quiero llegar es que en este momento el Estado ecuatoriano ya no está en un litigio en este caso. No hay litigio. Y el litigio se acabó hace bastante tiempo y lo que necesitamos es poder ponernos de acuerdo con la víctima, con el señor Rafael Cuesta, en cómo respaldamos estos temas. O sea, usted me está diciendo que no es que no quieren pagar, no es que, porque verá que en la sentencia de agosto de la Corte Constitucional se acepta la acción por incumplimiento, se declara incumplimiento de la segunda y tercera recomendación del informe de fondo 36/08 de la Comisión Interamericana, se hace un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de la Mujer, de la Fiscalía y otras entidades estatales involucradas en este caso, y hay una disposición de cumplimiento de esta recomendación. Así es. Se les acusa de que se han limitado a encontrar obstáculos para el cumplimiento de las obligaciones, imponiendo procedimientos y requisitos tendientes a retardar el otorgamiento de la reparación que le correspondía a Rafael Cuesta. Eso es lo que dice la Corte. La Corte Constitucional señala lo que usted acaba de indicar. Lamentablemente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de determinar un monto de la indemnización, no lo hizo. Hay funcionarios al interior de la Corte Constitucional que coinciden con nosotros en que la Corte tuvo la oportunidad de definir un monto. Y no, lamentablemente no lo hizo. O sea, la Corte se lavó las manos, dice usted. Yo pensaría que si la Corte hubiese definido un monto, ya no habría esta discusión. Ya hubiésemos pagado. Porque la plata hay, me imagino. El dinero existe. Nosotros ya hubiésemos hecho ese pago, pero al día siguiente de la sentencia, si la Corte definía un monto. Pero la Corte lamentablemente nuevamente nos entrega el problema a nosotros estamos, pero
tocando absolutamente todas las puertas para poder respaldar este tema. Y el llamado que yo hago al señor Rafael Cuesta y a su abogada es que podamos acordar la forma de respaldar. Una de las intervenciones muy interesantes que hubo en la audiencia de la acción de incumplimiento fue del anterior abogado del señor Rafael Cuesta. Y él decía, bueno, aparte de criticarnos en diversos aspectos, él decía, una forma que la Corte Interamericana hace para respaldar la definición de montos, porque a la Corte también se le presentan respaldos. Para que la Corte defina un monto de una indemnización económica, se le presentan respaldos a la Corte Interamericana. La Corte no define $400,000 así en el aire, no. Las víctimas tienen que presentarle respaldos a la Corte. ¿Ya? Entonces no es descabellado lo que estamos haciendo. Entonces este abogado decía, por favor, la Corte no solicita facturas, y eso entendemos nosotros, no estamos solicitando facturas. Él decía, la Corte incluso acepta declaraciones juramentadas. Pero yo no le puedo pedir a la Clínica Guayaquil una declaración juramentada. El señor Rafael Cuesta y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos conjuntamente debemos proponerle a la clínica que utilicemos ese mecanismo. Ese es el tema aquí, que tenemos que sentarnos conjuntamente a generar estos mecanismos de respaldo. Y no hay la apertura, lamentablemente, de la asesora del señor Rafael Cuesta. En 30 segunditos, porque se me terminó el tiempo, ¿será que ustedes, antes de que se termine el gobierno, logran resolver esto o usted le ve complicado? Fabricio, si el señor Rafael Cuesta nos dice, mañana vengan a Guayaquil y nos sentamos a definir los mecanismos de respaldo de cada uno de estos montos, yo me instalo una semana en Guayaquil a definir estos mecanismos. Lo que nosotros queremos es cumplir con este tema. Lo que no tenemos es la apertura de la asesora del doctor Rafael Cuesta para poder hacer esto. Correcto. Patricia, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias. La abogada Patricia Salazar, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hablando sobre la visión y la postura de esta cartera de Estado en cuanto a esta reclamación de una reparación por parte del colega periodista Rafael Cuesta, quien fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida en febrero del año 2000. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.